Entonces, eso es en relación a asma, y el complemento tendría síndrome obstructivo bronquial. Entonces, el síndrome obstructivo bronquial es un conjunto de manifestaciones clínicas caracterizadas por tos, expiración prolongada y sibilancias determinada por la obstrucción de la vía respiratoria intratorácica en quienes en los menores de 2 años. Es una de las causas más frecuentes de consulta ambulatoria o de emergencia y tiene mayor incidencia en los meses de otoño e invierno y puede ser el responsable de patologías crónicas, porque acá existe una brecha entre SOP, asma de lactante y asma. Entonces, bueno, vamos desarrollando. ¿Qué características van a tener los lactantitos? Entonces estamos hablando de los menores de 2 años de edad. ¿Cómo es su vía, la vía aérea de estos, ¿no? En caso de la vía aérea superior es corta y estrecha. Debemos recordar también que el diafragma es corto y con una inserción de tipo horizontal. Entonces, eso hace que sea menos eficaz la dinámica respiratoria. Entonces, cualquier cosa va a alterar la forma de respirar en el niño. Hasta el mismo hecho, ya que el desarrollo muscular intercostal, supraesternal, todavía no está desarrollado en ellos, el músculo que predomina es el diafragma. Entonces, ustedes van a ver que un lactantito puede tomar leche y ya solamente con el hecho de tomar leche va a variar la frecuencia respiratoria y ustedes van a poder objetivar el tiraje. Entonces, es importante conocer, y para eso la madre debe familiarizarse en el momento del cambio de pañal en las características propias del abdomen y en la forma de respirar del niño, cómo es que éste varía con determinadas cosas que suceden en él durante el día, como en este caso, como diga, alimentación, que puede variar frecuencia respiratoria, y otra causa extra que está provocando alguna patología. Debemos saber también que en ellos hay una escasa ventilación colateral. Entonces, me estoy refiriendo a los poros de Kohn y a los canales de Lange. Esta ventilación colateral va a estar recién funcionando entre los 2 a 3 años de edad. Y esto es importante considerar, porque cuando nosotros vamos a utilizar, en este caso los anticolinérgicos, como el bromuro de hipratropio, de acuerdo a donde estos van a actuar, pues no lo hacen bien porque todavía no hay una maduración adecuada en el niño pequeño, ¿no? Estoy hablando entonces de lactantes. Esto es para que tengan una idea en la correlación que existe, ¿no?, entre las diferentes partes del aparato respiratorio. El árbol bronquial tiene un diámetro menor que determina importantes diferencias en el lumen de la vía aérea y una mayor tendencia a colapsarse durante la expiración. Estamos teniendo en este caso un tejido laxo, fácil de poder colapsar. Hay mayor índice de glándulas mucosas responsables de la hipersecreción bronquial. Entonces, mayor producción de moco, hiperreactividad bronquial, que algunas lactantes la van a ir perdiendo con los años. Entonces, eso nos conlleva a que, si tenemos cartílagos blandos y de menor calibre, entonces quiere decir que con mayor facilidad se va a estrechar mi vía aérea. Si tengo un mayor número de glándulas mucosas, entonces quiere decir que va a hipersecretar, y el deficiente desarrollo de los músculos intercostales van a tender al colapso de la pared torácica, lo cual se va a traducir en una mayor obstrucción bronquial con presencia de edema en la vía aérea y tejido bronquial y contracción del músculo liso. Entonces lo mismo, la vía aérea estrecha, hay hipersecreción, hay broncoespasmo, hay edema de la vía aérea y el tejido peribronquial, lo que conlleva a diferentes grados de obstrucción con dificultad respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria nosotros la vamos a registrar como una sibilancia cada vez más finita y abolición total del murmullo vesicular.
¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que este cuadro se pueda dar? La exposición a los virus nuevamente, ¿no? Entonces, en este caso, virus sincitial respiratorio para influenza, adenovirus, rinovirus. El hacinamiento también es importante considerar. Contaminación ambiental, en el caso de tabaquismo y calefacción, porque ya sabemos que estos van a limitar entonces el movimiento del epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿no?, del aparato bronquial, y el uso de braseros. La contaminación atmosférica también es un riesgo, y la lactancia materna insuficiente por el menor aporte de la inmunoglobulina A productora del aparato respiratorio. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo endógenos? La característica de la vía aérea del lactante que ya he mencionado, la respuesta inmune alterada, los antecedentes de prematuridad. En el caso de prematuridad, recordemos entonces que durante la edad gestacional pues hay una formación de los diferentes órganos con la consecuente maduración de la misma. Entonces, en el caso de mientras más pequeño es el producto, pues menor maduración hay, por lo tanto veremos si hay producción de sustancias surfactantes o no, si los bronquios o bronquiolos ya terminaron dentro de su formación, o si los alveolos están funcionantes y los saculares ya están comenzando a funcionar. Entonces todo va a depender de la edad que vaya a tener. Antecedentes personales de atopía, alergias a proteínas alimentarias, antecedentes de atopía en familiares de primer grado, asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica. ¿Cuál es el cuadro clínico que van a presentar estos? La tos. Si tengo obstrucción, entonces va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el aumento del diámetro torácico. Eso quiere decir, yo tengo una relación entre el diámetro transversal y el anteroposterior. Entonces, cuando yo tengo un tórax insuflado, ambos diámetros van a ser iguales. Eso le da la configuración de un tórax en tonel. En laboratorio nos puede ayudar un hemograma para que ustedes puedan ver de repente si es que hay eosinofilia o no. Si yo tengo un cuadro viral que lo precede o va acompañado, un incremento en el caso de los linfocitos. El PCR generalmente está en relación a un cuadro de tipo infeccioso, que en este caso solamente se justificaría si es que tengo el cuadro viral o no. El grado de cómo está la saturación de oxígeno y los gases arteriales, y la radiografía de tórax, que ya había mencionado anteriormente cuáles eran los signos de atrapamiento de aire. Les había dicho también que en los menores de 5 años, para poder evaluar el estado de gravedad, utilizábamos el Birman y Pearson, que nuevamente está siendo tocado acá. En relación al diagnóstico diferencial, pues debemos de considerar algunas patologías. Dentro de estas patologías está la displasia broncopulmonar, fibrosis quística, cardiopatía congénita, reflujo gastroesofágico, malformaciones vasculares, cuerpos extraños, traqueomalacia. El SOP puede ser un hecho aislado como algo que se presente de una forma frecuente, y estamos hablando de un SOP recurrente. Cuando yo tengo un SOP recurrente, entonces tengo varios episodios dentro de un año y en los cuales estamos encontrando el broncoespasmo, tengo la obligación de descartar todas estas que están acá. Si yo las descarto totalmente, entonces probablemente teniendo un hilo positivo, este niño es el que va a desarrollar el asma del lactante. Entonces ahí le pongo la etiqueta de asma del lactante. Cuando hablamos de displasia broncopulmonar, debe de venir a nuestra cabeza primero un prematuro. Entonces quiere decir que es un prematuro o un recién nacido de extremo de bajo peso, alguien que tiene menos de 32 semanas. Va a presentar un síndrome de estrés respiratorio tipo 1, en el cual hay un soporte ventilatorio por las apneas debido a la inmadurez,
y este soporte ventilatorio lo ha recibido por un tiempo mayor de 28 días. Hay dos grupos, aquellos en los cuales se utiliza sustancia surfactante y aquellos que no se utilizan sustancia surfactante. Ambos van a desarrollar displasia broncopulmonar, pero uno en menos grado que el otro. Entonces, este paciente que ha recibido oxigenoterapia, lo que va a producir dentro del pulmoncito del bebé es fibrosis, ¿no? Entonces va a ir cambiando la estructura, va a haber un deterioro pulmonar progresivo, y eso quiere decir que cuando yo pueda tomar una placa radiográfica voy a poder encontrar lesiones diversas en la misma, tales como la fibrosis como tal, con una trama intersticial difusa, y yo puedo encontrar hasta bulas en las mismas o pequeñas atelectasias laminares que puedan existir. Pero ese pacientito cuando va a ir a consulta, va a ir con el cuadro de sibilancia, pero te vas a dar cuenta por el antecedente y porque él está teniendo este problema en forma permanente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Va a haber hiperoxia con producción de radicales libres, causan daño tisular por oxidación de enzimas, van a inhibir proteasas, síntesis de DNA y disminución de síntesis de la sustancia surfactante hiperóxidos. El hecho de la ventilación mecánica va a llevar a sobredistender los alveolos y la vía aérea, ¿no? Porque estoy mandándole una presión, y eso va a originar barotrauma o volutrauma. En el caso de ambas, la más dañina es un volutrauma. Entonces voy a ir deformando poco a poco ese pulmón por la presión a la cual estoy sometiendo, ¿no? Va a haber inflamación con producción de endotoxinas, interleuquina 1, 6 y 8, con aumento de permeabilidad y producción de edema, y las infecciones por el tratamiento invasivo que estamos teniendo van a favorecer a la liberación de enzimas de las células de la cascada inflamatoria, prolongando el requerimiento de oxígeno y produciendo secuelas en forma constante. Entonces, esto es la fisiopatología de cómo es, de qué hechos van a estar sucediendo y que van a estar agravando cada vez más el tejido pulmonar, ¿no? Por displasia, ¿no? Entonces, por utilización de oxigenoterapia en un pulmón prematuro. En el caso de la fibrosis quística, esta es una enfermedad autosómica recesiva pulmonar irreversible con compromiso gastrointestinal. Aquí lo que va a suceder es que hay un bloqueo en el transporte de los electrolitos a nivel de los canales de cloro, alterándose la composición de las secreciones epiteliales, disminuyendo el movimiento de cloro y sodio con disminución del agua extracelular. Van a producirse secreciones espesas que se van a adherir a las vías respiratorias. Estas secreciones van a favorecer a la colonización, a la inflamación, obstrucción y atelectasia. Entonces, ¿cómo es que vamos a identificar entonces a estos niñitos? Estos niñitos igualito van a tener un proceso respiratorio con gran distrés, pero en los cuales tú los vas a ver sudorosos generalmente. Entonces, si uno prueba ese sudor, ese es un sudor súper salado, con mucha sal. Entonces, hay una prueba en relación a ello que realizamos, ¿no? Entonces, se caracteriza por sudor salado, tos y expectoración crónica. Muchos de estos, en el momento del nacimiento, pueden debutar con un problema de obstrucción secundario a un hilio meconial. Tú puedes tener el antecedente de esto, o puedes tener manifestaciones de mala absorción. Eso quiere decir que las características de las deposiciones van a estar variadas, y también el desarrollo de este niño no va a ser el adecuado, no va a ser como el de un paciente eutrófico, pues, ¿no? Entonces, eso te va a dar índice de que la causa de la sibilancia esté esta patología detrás, ¿no? A estos les vamos a efectuar entonces el test del sudor, ¿no? En los cuales vamos a medir el sodio, y si el valor normal es de 40, si es de 40 a 60 me está indicando que debo de repetir el estudio, y si yo tengo un valor mayor de 70 me está diciendo de que es positivo a una fibrosis quística,
y si tuviera la duda aún puedo emplear un nuevo test que es el test de la fluorocortisona, ¿no? Entonces en las cuales también voy a estimular y voy a ver la producción de sodio como tal. Entonces son pacientitos en los cuales vamos a encontrar problemas respiratorios a repetición, pero que no tienen un adecuado crecimiento y tienen manifestaciones de mala absorción. Los pacientes con cardiopatía congénita generalmente son pacientitos en los cuales va a tener siempre disnea. Probablemente en el momento en que lo vamos a expulsar vamos a encontrar un soplo. Eso quiere decir que esto va asociado a una malformación congénita. Esto está comprometiendo a tal grado que ya tengo manifestaciones de insuficiencia cardíaca, de repente con una ingurgitación venosa, tiene hepatomegalia, ¿no? La otra característica del paciente que es cardiópata te va a referir que tiene una lactancia de tipo entrecortada, ¿no? Igualito, el desarrollo en estos no va a ser el de un niño normal. Entonces va a ser un niño que siempre va a estar retrasado, tanto en el peso como en la talla, ¿no? Y que en el cual, como digo, podemos encontrar también sibilancias. Entonces, en la radiología, pues probablemente encontremos una área cardíaca en las cuales el índice cardiotorácico sea mayor después del 0.6, ¿no? Variaciones que puedes encontrar variaciones también en el electrocardiograma y en la ecocardiografía. En todo caso se verá si es que estamos hablando de repente de un CIB, un CIA, un PCE. Reflujo gastroesofágico. Para el reflujo gastroesofágico debemos de saber que en el caso del cardiac, el niño nace supuestamente con todas sus estructuras, pero no todas están maduras. Entonces eso todavía va a seguir un proceso. Dentro de ese proceso, el cardiac está incluido y su tono normal recién lo vas a tener a partir de los 3 meses. Eso quiere decir que es fácil de que él pueda regresar. El lactante no tiene un sensor que te diga que el estómago está lleno, entonces él tiene avidez por seguir tomando la leche. Entonces, cada vez que él sienta algún desconfort va a utilizar su reflejo de osar, ¿no? O de búsqueda, y el hecho de succionar en forma constante. Entonces la madre lo va a interpretar y le va a dar de lactar. Va a lactar en exceso y al lactar en exceso va a regurgitar. Entonces esa regurgitación, como digo, puede ser normal hasta este tiempo. Pasado este tiempo, entonces ya estamos hablando probablemente de que hay una patología más porque el esfínter no está funcionando de una forma adecuada. Ese regurgitar en forma constante, si recordamos, vas a tener las dos vías cercanas, ¿no? Entonces me estoy refiriendo al esófago, tengo el tráqueo. Entonces se pasa la lechecita hacia el otro lado y eso va condicionando una noxa en el aparato respiratorio y eso es lo que provoca continuamente el broncoespasmo. Entonces lo sospechamos en aquellos pacientitos en los cuales le estamos dando de tomar leche y está que vomita en forma constante, ¿no? Entonces, para lo cual el examen de laboratorio que se tendrá que realizar es una gamografía con una medición de pH y un esofagograma que me va a confirmar esta posibilidad diagnóstica. Malformaciones vasculares, en este caso, más que sibilancia, es un estridor constante, ¿no? Entonces es algo que no va a cambiar con ninguna de las posiciones y lo podemos objetivar con hallazgo radiológico. Se puede tomar un esofagograma, un ecodoppler, un ataque con contraste, angiografía, resonancia magnética. Entonces tenemos una diversidad de imágenes con las cuales podemos constatar esta patología, siempre considerando que hay estridor constante. Malformaciones pulmonares también pueden condicionar la presencia de sibilantes y en ellas vamos a tener el antecedente de neupatías recurrentes o prolongadas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con una radiografía, una revisión secuencial de las radiografías de tórax o en todo caso de una tomografía.
Traqueomalacia. En el traqueomalacia, más que sibilancia, también estamos hablando de estridor. Si es estridor, no tiene nada que ver entonces el hecho de que yo voy a tener que utilizar un beta-2 adrenérgico. Por lo tanto, no va a haber una respuesta adecuada a la utilización del broncodilatador. Esta es una patología frecuente, relativamente frecuente en los menores de 5 años, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de severidad de esta también es que de repente se va a poder accionar, y si no, lo único que se va a esperar es a que haya maduración. Pero hay que considerarla y hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, para lo cual, ¿cómo la podemos diagnosticar? Es objetivando dónde está esa parte que se colapsa en forma fácil, ¿no? Entonces, eso lo hacemos con una fibrobroncoscopía, ¿no? En relación al cuerpo extraño, el cuerpo extraño también, de repente yo tengo un niño que está de lo mejor, no tengo ninguna patología, pero se pasó un objeto pequeñito y de repente ustedes lo van a escuchar que toma una posición en particular, generalmente tratando de lateralizar el cuello para poder ampliar el espacio por donde va a ingresar el aire y ustedes van a encontrar la sibilancia. Eso quiere decir que estos pacientes son la enfermedad de inicio brusco, entonces de un momento a otro, y en la cual vamos a objetivar probablemente con una placa radiográfica el objeto que pudo haber ingresado, está atascado y no está permitiendo de que respiren en una forma adecuada. Entonces, si yo ya descarté todo esto, me quedándome solamente como SOP, debo de revisar algunos criterios. Para hospitalizar, entonces debo hospitalizar a un niño que está haciendo apneas, y estamos considerando apneas aquellos que están dejando de respirar por más de 20 segundos. Pacientes con score o igual a 9 en relación al ritmo del piso, con compromiso de conciencia, convulsiones o sospecha de agotamiento, persistencia de obstrucción moderada sin mejoría en menores de 3 meses, falta de accesibilidad de la atención médica en caso de agravamiento o sospecha de mal cumplimiento de la indicación. Taquimia, entonces mayor de 60 respiraciones por minuto. Signos de hipoxia, cianosis, somnolencia, letargia e irritabilidad. Entonces son cosas que deben de llamarme la atención. Lactantes menores de 6 meses con la historia o antecedente de asma, y si está ya visitando al servicio de emergencia en una segunda oportunidad dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Eso quiere decir que no está viendo una respuesta adecuada en la administración del medicamento, por lo tanto debe ser cuidado por un personal de salud entrenado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en el caso del SOP? Pues utilizamos el salbutamol a una dosis de 0.03 milímetros por kilodosis por minuto, teniendo un volumen máximo de 1. Podemos utilizar también adrenalina racémica en una dosis de 0.05 mililitros por kilodosis, teniendo una dosis máxima también de 1. Ya sabemos que el bromuro de hipertropio es algo que no está realmente indicado en este tipo de pacientes por la maduración, la inmadurez del aparato respiratorio. Utilizamos corticoides, en este caso la mención es de metilprednisolona a 2 miligramos por kilodosis, recordando que en estas generalmente el tiempo de vida media es corta, ¿no? Y administramos de mantenimiento 1 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas, ¿no? Entonces la base de tratamiento siempre va a estar abocada a romper el broncoespasmo, a que tú vayas a controlar edema y a mejorar a fluidificar las secreciones que se vayan a presentar, y eso es con hidratación. Si vamos a utilizar una terapia inhalatoria, pues la elección son los beta-2 agonistas. Para ello debemos supervisar la técnica inhalatoria. Recordemos que siempre que vamos a administrar el inhalador, en estos pacientitos van a necesitar de un espaciador, de una aerocámara. La utilización de la aerocámara debe de sellar adecuadamente nariz y boca para recién yo poder presionar
el inhalador y que vaya a salir el flujo, ¿no? En este caso el PAF que vamos a utilizar en el paciente, ¿no? En el caso de la corticoterapia, como les decía, podemos utilizar la vía oral. Si es en el caso de la vía oral y me lo permite, porque estamos hablando de un cuadro leve, podemos utilizar una dosis de 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Y si de repente estamos a una moderada que requiere de una terapia endovenosa, entonces utilizamos la metilprednisolona, ¿no? En el caso de la severa, si yo tengo un score entonces que va de 9 a 12, debo de monitorizar al paciente en forma constante con la aplicación de la terapia ya señalada, oxigenoterapia a demanda hasta obtener una saturación de oxígeno cercana al 95%. El oxígeno debe ser humidificado de manera para evitar la obstrucción nasal y el aumento de pérdidas hídricas. Debe haber una hidratación adecuada por vía intravenosa y en el caso de fiebre debe haber control térmico con antipiréticos y medios físicos. Entonces, nebulización, corticoterapia e hidratación es la base del tratamiento de esto, ¿no? Y esto es un adicional dependiendo del caso. Pronóstico: el 70% supera los cuadros obstructivos en los primeros 2 años. De este grupo de SOP, entonces va a superar el problema a los 2 años de edad. 30% evoluciona a largo plazo de ellos, y de ellos las 2/3 partes hasta los 5 años. La tercera parte restante va hacia la adultez y es compatible con asma bronquial. ¿Listo? Entonces, tercera parte de ese 70% va a poder desarrollar asma. Las sibilancias son síntomas comunes en los lactantes y en los cuales es necesario descartar otras probabilidades cuando estas están presentándose en forma recurrente. Los hallazgos anatómicos y fisiológicos de los pulmones en los lactantes predisponen a obstrucción torácica y la presencia de sibilancias, y el lavado de manos frecuentes es la forma efectiva de prevenir el contagio de las infecciones. Ok. Es todo, chicos.